Dice aquí, mira, dice aquí un testimonio de un pastor de la Yese. Estuvo en mi casa hospedado por unos cuantos días juntamente con su mujer y una muchacha que iba con ellos, la cual se llamaba María Jasso. De ahí se pasó a la colonia Morelos y estuvo en la casa del hermano Cesario Zavala pocos días. O sea que él estuvo viviendo allá con los de la Yese en Tampico. O sea, estuvo ahí, no sé si de arrimado, le dieron chance de vivir allí o no sé cómo estaría, pero dice lo primero que hizo fue a visitar la casa de oración de la Iglesia Cristiana Espiritual del Golfo, la cual pastoreaba Catarino Ramos, que en ese tiempo se hacía llamar Amado Barnabás y que conocía muy bien, o sea, como ya se conocían desde San Pedro de las Colonias y todos se fueron para allá, pues se echaron la mano y pues ahí le dieron chance de vivir. Entonces, después dicen que ya después de un tiempo, Eusebio salió del puerto de Tampico pasando por Ciudad Valles. Esto lo dice la historia de la Yese. En su paso hacia Guadalajara, aquí sí menciona que llegó el día 12, pero me imagino que es por el testimonio que les ha de haber dado Eusebio, no porque sí. el acta que es el oficial dice que tenían 7 meses avecinados en Amatitán, y ese testimonio, si haces la cuenta para atrás, te da octubre, que llegó en octubre a Amatitán. Y de hecho, otro dato relevante es que en marzo es cuando queda embarazada Elisa de su primer hijo y se casa hasta junio del 27. Bueno, dice aquí la historia de la Yese. Aunque con muchas dificultades a causa del arraigo católico por la población tapatía, logró levantar una iglesia. Fíjate otro dato, para que en 1931 llegara al número de 106 miembros. O sea, estamos hablando de que la historia de la Iglesia de la Luz del Mundo, no sé si la actual, pero cuando menos la primera historia, sí dice que las primeras almas se bautizaron en 1931, pero no se bautizaron para la Luz del Mundo, se bautizaron para la Yese, pero no las bautizó Eusebio porque todavía no era pastor. Eusebio andaba como si fuera batallón ahorita. Dice, sí. De esto ya estaba enterado el hermano Francisco Borrego, pues Eusebio sostenía correspondencia con él. Y dice, los unían lazos fraternales desde los años 1924 y 1925, dado que se habían formado juntos cuando vivían en la región lagunera, que es en San Pedro de las Colonias. En una de sus correspondencias, el hermano Borrego invitó a Eusebio para que asistiera a la convención en Torreón para incorporar oficialmente la Iglesia de Guadalajara al Consejo Mexicano. Fue así como se le encuentra en Torreón leyendo el informe que da de sus primeras actividades evangelísticas. Fíjate, sus primeras actividades evangelísticas, estamos hablando de 1931. Durante la primera sesión de la Convención General del Consejo de la Fe Apostólica celebrada en Torreón, Coahuila, el 15 de agosto de 1931, esa fecha hay que guardarla, en donde Eusebio incorpora la Iglesia Cristiana Espiritual de Guadalajara al Consejo de la Fe Apostólica, dando el siguiente informe: bautismos 106, nacimientos 10, matrimonios 3, defunciones 3, expulsados 16, total de niños 50, adultos 90. Con esta información, Eusebio queda registrado como el pastor de la misma. O sea, Eusebio fue ungido pastor de la Yese el 15 de agosto de 1931. A la vez, da a conocer el cuerpo administrativo de dicha iglesia, presentándolos como candidatos para el ministerio de ancianos. Ellos fueron los hermanos Jesús Chávez y Rodolfo Garibay. Durante su estancia en Torreón, se hospedó en la casa del hermano David Alba Cisneros. Entonces, ya después, aquí la historia sigue narrando todo lo que pasó, aparte de, déjame ver, para leerte, para no aburrirlos tanto, bueno, tanto el cuerpo ministerial como la iglesia ahí reunida se llenaron de alegría al saber que había un grupo de creyentes en la Iglesia Cristiana Espiritual en la Perla Tapatía. O sea, nace la Iglesia Cristiana Espiritual en la Perla Tapatía el 15 de agosto de 1931. No era la Luz del Mundo. Después... Entonces 1926, ¿qué? No. Es que Eusebio, ministerialmente no era Eusebio nada. Eusebio empieza a hacer algo ministerialmente de 1931 a 1937. Después me voy a brincar un poquito aquí.
Y dice, Sí. sin embargo, la historia registra la triste situación de la iglesia de aquella ciudad de Guadalajara, ya que sin ser un mandamiento de Cristo y de los apóstoles el prohibir los instrumentos musicales, ni el de aceptar sueños y revelaciones y desechar la Biblia, esa iglesia tomó el camino que chocaba frontalmente con el marco doctrinal definido por el Consejo de la Fe Apostólica, que era el cuerpo dirigente de la iglesia cristiana espiritual. Eusebio no se sujetó al consejo de los ministros, que los ministros le entregaron en el nombre del Señor, ni aún conociendo perfectamente la doctrina cristiana. Cuando recibió la visita del hermano Francisco Borrego, lo presentó ante la congregación como su padre en el Evangelio. Aunque al parecer en esta ocasión la iglesia recibió la predicación del hermano Francisco Borrego, Eusebio repudió toda dirección del Consejo de la Fe Apostólica. La constancia de tal acontecimiento quedó registrada en el informe que rinde Francisco Borrego en su viaje y entrevista con Eusebio Joaquín en Guadalajara, llevada el 15 y 16 de octubre de 1936. Este informe se presenta en la convención celebrada en la ciudad de San Luis Potosí el mes de septiembre de 1937, y ahí fue donde se dicta el acta de excomunión de Eusebio Joaquín y toda la iglesia de Guadalajara. O sea, no se anduvo contentos la IES, expulsó y excomulgó a todos, a Eusebio y a todos los que estaban ahí con él. Dice la vida, fíjate, dice aquí la IES nada más narra lo que le consta de Eusebio, o lo que oyó. Dice, la vida de Eusebio Joaquín continuó su curso, convirtiéndose en el máximo dirigente de una nueva organización evangélica con sede en la capital tapatía. Su vida terminó el 9 de junio del 64. Sus restos descansan en el panteón particular de la colonia Hermosa Provincia llamado Jardín Getsemaní. Eso es todo lo que la IES dice de Eusebio. O sea, fíjate, y narra, dice, o sea, que después de 1937 se convirtió en líder de una nueva organización. Quiere decir que no había luz del mundo. ¿Sí me explico? Sí, exactamente. Y eso, y fíjate, Chino, ¿tienes tiempo o no tienes tiempo? Dale, sí. Fíjate. Tenemos unos 15 a 20 minutos. Ok, mira, la historia de la iglesia, el buen pastor dice así, en la página 6. Por algún tiempo el hermano Aarón estuvo, fíjate, para que veas cómo las historias coinciden, Chino. Sí. Por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la Iglesia Cristiana Espiritual. Bueno, en aquel tiempo se llamaba Iglesia Cristiana Espiritual, después se cambió a Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de nombre Botello, en su carácter de supervisores de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma, pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico. Aunque muchos discutieron sobre el particular, o sea, esto está ya, es la otra versión. Aunque muchos discutieron sobre el particular, no fue posible tener ningún acuerdo con ellos, y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la Iglesia Cristiana Espiritual. No determinó, allá dice que lo expulsaron y está el acta de discusión. Pero para el hermano... Sí. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las Sagradas Escrituras. Y luego aquí hay otro apartado, un título, dice, el nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la Iglesia Cristiana Espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo de que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo. O sea, esta reunión ocurrió después de 1937, y entonces como se quedaron excomulgados, y ya sabes que excomunión es que les quitaron todos los beneficios, o sea, Eusebio ahí en ese momento deja de ser pastor de la IES, y también deja de valer su bautismo en la IES. No es que lo hayan bautizado en la Trinidad y todo eso, sino que como se quedaron a la deriva, empezaron, la misma historia de la luz del mundo narra que, ¿te acuerdas de que la historia dice de un bautismo de los requisitos, no? Inclusive hace poco estaba viendo con Daniel Benítez unas viejitas que entrevistaron, que hablaban del bautismo de los requisados, de los requisitos, porque no sabían cómo bautizar ni quién estaba autorizado, entonces empiezan a
En 1937 anduvieron haciendo pininos de intentos de bautismo y todas esas cosas, y pues no sabían ni qué hacer porque estaban a la deriva, se quedaron sin timón. Cuando Eusebio se quedó sin ministerio en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, se quedó sin ministerio, y además porque como se habla de que hay un acta de excomunión, yo me imagino que le invalidaron el bautismo, por eso le ocurrió el bautismo de 1938. Eusebio, al saber que se le quitaría oficialmente en septiembre de 1937 el ministerio de pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, el cual ejerció del 15 de agosto de 1931 a septiembre de 1937, que fue excomulgado, dice el libro de Historia de la Luz del Mundo aquí. En 1937 Dios le reveló a su siervo los requisitos del ministro cuando viajaba a la Ciudad de México. De la Ciudad de México a Guadalajara por la Sierra de Mil Cumbres, en un lugar llamado Guajúmbaro, Michoacán. En ese lugar, el carro del hermano Aarón se averió, pues se le rompió la flecha, por lo que hubo necesidad de que Isabel Acevedo, quien lo conducía, se regresara a México. Mientras el siervo de Dios se quedó a su espera en aquel lugar por varios días, y habiendo tenido algunos sueños que le inquietaron, despertó una noche a una de las hermanas que lo acompañaban, que le solicitara a la señora que les había dado albergue algún ocotito para encenderlo y así poder leer, ya que él deseaba escudriñar las Sagradas Escrituras. Así es que en aquella chocita de zacate donde estaban albergados, Dios le dio a entender el texto de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Sintiéndose acongojado, se dijo: ¿y ahora qué hago? Pues consideraba que gran parte de los ayudadores que hasta esa fecha colaboraban con él no llenaban los requisitos. Con todos estos requerimientos que se agolpaban en su mente, se propuso esperar hasta llegar a Guadalajara para declararlo todo. Esta revelación fue por el mes de febrero de 1937, ordenándose poco después a toda la iglesia que examinara su bautismo, si es que lo había efectuado un hermano, fíjate, no dice ministro, un hermano con los requisitos establecidos en la Santa Biblia. Por lo mismo, los bautismos se llamaron de los requisitos y se efectuaron el 3 de junio de 1937 en la casa de oración de la calle 46. O sea que en este bautismo se desconoce un poco, porque como no sabía a quién bautizar y Eusebio también se sentía indigno de bautizar, no tenía autoridad, no sabía cómo bautizar ni quién estaba autorizado para bautizar, entonces estaban escudriñando y tratando de descubrir y hacen ese bautismo de los requisitos el 3 de junio de 1937. Yo creo que las personas de la Luz del Mundo ahora sí que lo que se llama la vieja guardia deben de acordarse de esto. Después, el apóstol Aarón tiene el tercer bautismo por Lino Figueroa el 27 de julio de 1938. Los hechos que de 1938 se narran ocurrieron por una inspiración de Dios, y ahora que todo es pasado, se puede decir que fue el Señor quien quiso estremecer a la iglesia que existía en aquel tiempo, como una prueba de la fe que el pueblo estaba adquiriendo. Así que nada de lo que aquí se relata puede tomarse como producto de la ignorancia, pues era Dios quien estaba acomodando todas las cosas en su debido lugar. Voy a continuar leyendo a lo que llega el dueño del canal. Fue un deseo en el corazón de su siervo, por lo que con suma alegría iba a encontrarse con sus antiguos amigos en la ciudad de Monterrey. Esto ocurrió en 1938 y aquí recordamos que ellos murieron en 1935, según la historia de otras iglesias. Pues él quería llevarles el mejor presente que alguien pudiera ofrecer. Se trataba de la buena nueva que el Señor le estuviera dando por su gracia, por la que quiso regalarle las revelaciones doctrinales que como joyas preciosas le descubría para él y los suyos. Fue así como, ya encontrándose en ese lugar de Monterrey, y se encaminaba a la casa de unas hermanas que en ese año conociera y a darles testimonio de la iglesia aquí establecida, una hermana ahora presuntuosa y que confesó ya estar adherida a una iglesia bautista, cosa que el hermano Aarón consideró inaudita, porque no era posible que dicha hermana retrocediera a grado de confundirse con aquellos hombres trinitarios. Esta llamó a su pastor para que se enfrentara con el hermano Aarón y sus acompañantes.
Y cuando aquel hombre quedó sin argumentos ante la palabra de poder que Dios por su gracia le daba a su siervo y a los hermanos que con él habían venido, los cuales eran Julián Zamora, Isabel Acevedo y Gregorio Robles, María Vázquez y la hermana Elisa, pero la mujer al ver derrotado a su pastor no se quedó callada, sino que antes arremetiendo en contra del apóstol del Señor le dijo: ¿Usted por qué defiende tanto el bautismo en el nombre de Jesucristo siendo trinitario? A lo que él contestó, el hermano Aarón: eso no es verdad, porque yo a mis hermanos los he bautizado en el nombre de Jesucristo. Volvió ya a decirle: mire, hermano Aarón, usted bautizaba en ese nombre, pero usted mismo es trinitario, pues fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A usted lo bautizó Silas, ¿verdad? Esta es la historia de la luz del mundo. Las otras historias dicen que lo bautizó Saulo, no importa. Y si lo duda, vaya a preguntárselo. Él vive todavía al lado de Saulo. Él vive todavía al lado de Saulo, dice aquí. Pero las otras historias dicen que murió en 1935, 3 años antes. Al escuchar estas palabras, el siervo de Dios no esperó más. Ordenó a los hermanos dirigirse al rumbo indicado por María Luisa Espinosa de Rojas, que ese era el nombre de la mujer. Y al llegar a una casucha que se encontraba conforme a las señales que le fueron dadas, tocaron la puerta y salió Silas, pues Saulo en esas fechas se encontraba paralizado. Preguntó enseguida: ¿quiénes son ustedes? Entonces el hermano Aarón se identificó como el soldadito. Saulo respondiendo, el nombre no acertaba a recordarlo, pero enseguida dijo: quizá ustedes son esos ángeles que soñé anoche y que el Señor me dijo que iban a venir. Invitados por Saulo, pasaron al interior junto con Silas, quien había bautizado al hermano Aarón en San Pedro de las Colonias. Como era tanta su inquietud, la inquietud del siervo de Dios, en cuanto se identificó con ellos, les preguntó de inmediato en qué nombre había sido bautizado. Le contestaron que no se dejara engañar, porque habían salido muchos engañadores introduciendo herejías de perdición, diciendo que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero que él estaba bautizado según el mandamiento de Mateo 28:19, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al momento sintió un gran dolor, pues se confirmaba lo que aquella mujer le había dicho. Por lo tanto pensó que sus pecados aún no habían sido perdonados. Empezaron a prevenirle de todos esos falsos predicadores, diciéndole que había uno con mayor tenacidad y con mucha persuasión, del cual le pedían que se alejara, diciéndole: ese hombre se llama Aarón, así que tú apártate del tal, por eso has venido, ¿verdad? Pero no tengas temor, nosotros te ayudaremos. No pudiendo callar más el siervo de Dios, y con el dolor que le producía aquella revelación, que lo hizo sentir como una hoja de papel en el aire, les declaró lo que Cristo le había enseñado en visiones y sueños y en revelaciones que le fueron dadas. Le citó el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, que en ningún otro hay salvación, y les dijo además que debía cumplir el mandamiento de testificar la verdad, como lo hicieron los apóstoles según el Evangelio en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 48. Pero fueron rebeldes a su enseñanza, primero por el error que ellos durante mucho tiempo habían predicado, y segundo porque todavía consideraban al siervo de Dios muy bajo a sus ojos, pues según ellos él era su hijo en la fe. No es según ellos, efectivamente era su hijo en la fe. Al escuchar estas palabras, fue tan grande la tristeza que se apoderó de su corazón y que le embargó. Aquello casi lo había aniquilado, pues siendo un hombre veraz no podía concebir que en su vida hubiera mentira por tantos años. Él no era culpable y a la vez se sentía con todo el peso de la responsabilidad, pues a cada alma que había escuchado su anuncio y que había creído en él, le decía que el Señor le había hablado y que Dios le había enviado. Tuvo miedo de perecer y no alcanzar la meta, el objetivo de realizar la misión santa que Dios le encomendara, por Dios encomendada. Y la iglesia reflexionaba ensimismado, sin tener noción de lo que le rodeaba, se quedó mudo con las Sagradas Escrituras en la mano. Aprovechando este momento de incertidumbre, Silas le tomó la Biblia, casi se la arrebató groseramente, y al abrirla le dijo: tu Biblia está rayada, ¿no sabes que debe estar limpia? Aquellas palabras no las registró su cerebro,
su cerebro, pues no veía, no oía y no vivía. Fue Isabel Acevedo quien, dándose cuenta de tal situación, salió a su defensa diciéndole a Silas: la limpieza no se refiere a las rayas, se refiere a no ensuciarla con nuestros hechos. El hermano Julián también intervino, y al querer responder Silas, Saulo impuso su autoridad sobre su compañero diciéndole: Silas, en paz vinieron y en paz despídelos. Tomemos en cuenta que Silas, o sea que esto es un invento de la luz del mundo, porque Saulo y Silas murieron en 1935 y esta narrativa es de 1938. Se fue de inmediato al telégrafo, pues él quería comunicarle a la amada iglesia de Guadalajara la tragedia que estaba viviendo y pedirle su ayuda. En el trayecto su mente daba giros, pues era verdaderamente un torbellino que le llevaba sus pensamientos en un vorágine. Por eso hizo un telegrama para enviarlo al hermano Prisciliano González, quien se había quedado al frente de la iglesia en Guadalajara, en la calle 46. El mensaje decía: hermano Prisciliano, habla a la iglesia que se ponga en oración y ayuno a fin de que Dios solucione un problema de vital importancia, porque no abriré mi boca para hablar del evangelio en tanto que Dios no conteste mi petición. Aunque podía decirse que sus temores eran infundados, pues siendo el elegido de Dios, ¿qué temor podía tener en su vida? Pero él, sin saberlo, se angustiaba a la semejanza de Cristo en el huerto, cuando su aflicción le hizo sentir que vertía sangre en su rostro. Mira nada más, Eusebio lloró sangre igual que Jesucristo. Esta era la realidad en su sentir. Aún tenía el telegrama en su mano cuando le salió al encuentro Irineo Rojas, un hombre que conociera desde su principio y que ahora era dirigente de la iglesia del Consejo. Al saludarlo le dijo: hermano Irineo, acabo de enterarme que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, narrándole todo palabra con palabra y sin omitir nada. A lo que Irineo le dijo: déjate de niñerías, cállate la boca, que no comprendes que se te pueden ir todos. Si tú ya tienes mucho pueblo y algunos se te enojarán. Si quieres yo te bautizo y te vas bautizado. El siervo de Dios respondió: si el fundamento no es bueno, ¿cómo se puede edificar? Aquí Eusebio confirma que el fundamento es el bautismo, por eso seguimos insistiendo en que la iglesia se fundó en 1943. Continuó: así llegó a Guadalajara, a la casa de oración ubicada en la calle 46, y habló a los hermanos sin temor, sabiendo y confiando que en el Señor, que eran de Dios, y él pondría los medios para mover sus corazones a la obediencia. Concluyó diciendo: estamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque él no podía estarlo, habiéndole lavado la palabra que recibiera de Dios. Por tanto, el que quiera regresarse a Egipto bien puede hacerlo. Y así fue que, lejos de irse, los hermanos se fortalecieron más, uniéndose en oración, y dijeron en su pensamiento, lo cual después manifestaron: ¿qué más queremos de señal en este varón de Dios que nos habla la verdad, y aun siendo en daño propio no cambia su espíritu de rectitud? Y todos a una voz dijeron: creemos en usted y con usted estamos. Todo lo que haga es de Dios. Al expresarlo coincidieron con la segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y así, obrando de una manera ligera, aunque no se puede tomar como tal, o sea, miren, el apóstol de la restauración obrando de manera ligera, pues todo estaba en el plan de Dios para manifestar a su tiempo la perfección de la doctrina, siendo su sinceridad de que era un siervo de Dios, porque nos decía la verdad. El siervo de Dios, pensando en solucionar la situación, seleccionó a 2 hombres, los cuales eran en su aspecto santos, pues tenían un pacto, juramento de no casarse, y como sucedió en el pasado en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, todo esto no era otra cosa sino un periodo de prueba. Escogió pues el hermano Aarón a Lino Figueroa para que lo bautizara a él y a la hermana Elisa, y enseguida a su familia. De inmediato se bautizó todo el cuerpo ministerial, y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia, la cual aceptó con agrado. Cuando el siervo de Dios explicó estas cosas, los invitó a obedecer, dejándolos en libertad de aceptar según su conciencia, fe y entendimiento. Este bautismo se efectuó el 27 de julio de 1938 en la casa de oración
de la calle 46. A las fechas antes de que se alargue el video, porque si yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Por supuesto que lo que la gente de La Luz del Mundo tiene en su mano y puede adquirir en Berea es este libro. Es una retacería de mentiras. Pero por supuesto que atrás de este libro está René Rentería. Que también muchos de los antiguos lo tienen, pero no lo leen, ni siquiera se han dado cuenta que los han engañado. Pero Chanfle, Cáspita, Zambomba, Recórcholis. Atrás del de René Rentería está el que le repartieron a los ministros y que yo lo tengo en mi poder y que muy pocos feligreses los mundanos lo han visto. Y este es el que te voy a citar. Y Chanfle, Cáspita, Zambomba, tenemos el documento Zuli atrás. Las hojas que le repartieron a los pastores exclusivamente. Estamos hablando del libro de Berea original, página 118. Dice antes, bautizándose solo. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa. En su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y en el bautismo de Él por sí mismo. Aquí yo puse 1, 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque si hasta 1943 Eusebio entiende que el origen de la iglesia estaba en el bautismo, entonces la iglesia no existía todavía. Es más, ni él existía, porque si el origen de la iglesia está en el bautismo y él desconocía el de los chamagosos y el del lino, entonces Eusebio no existía, no había iglesia, no se había dado origen. Todo esto son tonterías, hermano, todo esto son incoherencias. Leo de nuevo, aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de Él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo, este es el principio de mi fe. Ah, muy convenientemente, ¿no? Desconozco a Lino que se fue al otro bando. Todo lo que los chamagosos me enseñaron no es cierto. Yo aquí principio, pero ya soy apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol si ni siquiera tienes el fundamento? Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El bautismo del hermano Aarón. Dios le había revelado el bautismo. Esto no es cierto. Él lo aprendió del Lino Figueroa, de los chamagosos. Pero dice, no solo como un acto de obediencia, no solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base de una nueva vida en Cristo. Antes se manejaba la fecha del 18 de julio de 1943 como la fecha de la restauración de la Iglesia Luz Mundana o de la Iglesia Universal, dicen ellos, ¿no? Ahí empezó la restauración. Se manejó y se conmemoró el 18 de julio de 1943. Pues como la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra. Imagínate tú al apóstol Pablo diciendo,
Iba yo por el camino a Damasco cuando de repente me rodeó una luz del cielo y una voz me hizo caer en tierra y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escribiera su epístola, ¿no? O ahí en el libro de Hechos. Pero de repente mandara una carta a los Corintios. Figúrense que siempre no era el camino a Damasco. Era camino a Jericó cuando iba y luego iba solito, no iba nadie conmigo, nadie se dio cuenta de la visión y me tumbaron a tierra. Y no se llamaba Ananías, se llamaba Marcos el que me habló. Óigame, tú no puedes estar cambiando lo que te pasó. Si tú dices que Dios te habló, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si tú como apóstol o profeta dices, la voz me habló y me dijo que esta era la fecha de la restauración, que aquí empezaba la iglesia, pues afigúrate tú, Chencha, vamos a poner esto en letras de oro y de aquí vámonos para adelante. No, siempre no, se me hace que la fecha era otra. Sí, hay una diferencia de 29 años entre una fecha y otra. Afigúrate tú, Chencha, no empezó la restauración de la iglesia luzmundana o universal, porque ellos dicen que son la verdadera iglesia, la única, siempre no empezó en el 43, sino que empezó desde el 26, afigúrate tú, Chencha. Hermanos, y en las dos fechas, el indio Eusebio dice que Dios le dijo eso. Estamos hablando de un mentiroso, estamos hablando de un manipulador, pero yo te lo voy a demostrar con sus propios documentos en este video. Mira. En primer lugar, el Elías iba a restaurar todas las cosas. Voy a citarte las cartas de Samuel Joaquín, el hijo del supuesto restaurador, el Elías, que para los luzmundanos el Elías que había de venir es Aarón Joaquín González, el indio Eusebio. Y se supone que el indio Eusebio iba a restaurar todas las cosas. Pero, cuando muere el indio Eusebio, en el 64, sube a empujones y a jalones de greñas Sami al poder, unos lo reconocieron y otros no, pero él se pone como el continuador, mira como dice aquí, a ver si lo alcanzas a leer, 14 de julio de 1974, Guadalajara, Jalisco, Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos días, en estos últimos tiempos, escucha, a continuar la restauración iniciada. No. El profeta Malaquías y Jesucristo no dijeron, he aquí yo envío a Elías el profeta para que empiece y luego para que su hijito lindo continúe con la restauración que él va a iniciar. No, señores. Jesucristo dijo, y cuando él viniere, a la verdad Elías vendrá, y cuando él, Elías, viniere, o sea, Aarón Joaquín, restaurará todas las cosas. Pero el indio Eusebio muere y no le alcanzó el tiempo, no le alcanzó el cerebro, no le alcanzó el ministerio, sino que su hijito lindo, Samuel, hermano vuestro, a quien Dios llamara en estos últimos tiempos, lo llamó a continuar la restauración iniciada no por un profeta, como dice la Escritura, sino por un apóstol del Señor. Evidentemente, esta es una farsa, porque la Escritura no plantea que el Elías iba a empezar y su hijito lindo iba a continuar con la restauración, sino que claramente dice, y cuando él viniere restaurará todas las cosas. ¿Cuáles 40 pesos entonces? Estoy hablándote ahora
del libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Fíjate bien el título. Precisamente el título es el tema que estamos tratando, la luz del mundo. Dice, no importa, hermano Gamaliel, Mata, que se alargue el video, no nos aburre. Oh, gracias, José. A veces me dicen, hey, no los hagas tan largo. La gente dice, hey, hazlos más cortos, y otros, usted dele. Bueno, la luz del mundo. Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. ¿Quién escribió este libro? Los sabios de ese entonces. ¿Quién? R.B. José Julián Chávez Cuevas, que era cuñado de Samuel Joaquín, muy ilustrado según esto en las escrituras, y R.E. Alfonso Herrera García. Este libro se escribió la presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Primera edición, agosto de 1976. Fíjate el año. Impreso en Editorial Las Tablas de Moisés, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahí empieza, ¿no? Pero quiero que notes que el libro te está diciendo, nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia de la restauración. Este es el título del libro. Y cuando ya te hace todo el relato, obviamente finaliza dándote la fecha, cuando según ellos, la voz de Dios se oyó y empezó la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Oh, hermanos, qué engaños tan grandes. Y el título de este cierre lo tenemos en la página 94, con el bautismo revelado. Esto te lo tengo que poner en pantalla, porque tú no tienes el ejemplar. Aunque yo ya lo subí a la web, en PDF, lo puedes descargar. Mira. El bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía, la hora es. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares, donde ya estaba la iglesia del Señor, Tampico, Veracruz, México. Fíjate, ya estaba. Ya estaba sin estar restaurada, pero ya estaba. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. Fue cuando Chema dijo, tú violaste a Idea Velar y no vamos a permitir que te estén alabando a ti con cantos, ¿no? Y se separa la iglesia del Buen Pastor. Esto ya lo hemos visto. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós, capítulo 3, o sea, es un profeta el hombre, pues, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas.
Escucha bien. Fue en las primeras horas del día, de un día bendito, fíjate bien, un día bendito de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía. O sea, ellos son los buenos, pues. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Escucha bien, hermano. Con la diferencia que Dios le manifestó, mira cómo dice, ¿quién se lo manifestó? Dios. Con la diferencia que Dios, a ver, Dios le manifestó, a Aarón pues, Dios le manifestó en arcano oculto. Mira lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios le manifestó a Aarón, su profeta, pues, en arcano oculto. Mira la voz de Dios lo que le dijo. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. En 1943. Ah, no, pero ahora cantan un 6 de abril la voz se oyó del año de 1926. O sea, 29 años atrás. Que diera inicio a la restauración, bendita la voz que dijo, tu nombre será Aarón. Y luego dice, bendita fecha que diera inicio, no, señores, no, dio inicio en el año de 1943, según el libro de ellos, cuando Dios le dijo a Aarón, la hora es de la restauración de la primera iglesia, perdón, de la primitiva iglesia de Cristo, el hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno, ¿verdad? Y ya, Julián Zamora y todos, pues, figúrate tú, Chencha, yo me voy a bautizar solito. Y ya, se bautiza solito. La fecha antigua, que según Dios le dijo a Aarón, fue el 18 de julio de 1943. Y era la fecha que se conmemoraba como la fecha o el inicio de la restauración de la iglesia cristiana primitiva, o sea, la luz del mundo, que dicen que son ellos los restaurados, y con ellos empezó todo el show. Pero no vayas a creer que es poca cosa que le hayan dado estos libros, esta edición para los ministros, y esto es lo que enseñaban por muchos años, y es la fecha que conmemoraban. No vayas a creer que solo en el libro hay vestigios. Ahora vamos a las cartas de Sammy, que tanto lo veneras y que tanto lo admiraste y que ni cuenta te diste, que te jugó el dedo en la boca. A ver, un engaño de 29 años de diferencia, caramba, peor que la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra, no importa, ustedes sigan para adelante. A ver, mira, esto es muy importante. Ahora te voy a leer la carta de Samuel Joaquín
del 20 de julio de 1976. Este libro se escribió en agosto de 1976. Pero claro que las hojas de Sully, o el documento Sully, tenía años circulando entre los pastores, y también dice que esa fecha de 1943 era la fecha de la restauración de la iglesia. Tendré tiempo, aquí está, mira, me abrió como si fuera de Dios, me abrió solito. Dije, no tendré tiempo para buscarlo. Documento Sully, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia, nada más que aquí te dice cristiana espiritual, otro asunto. Que ya lo hemos explicado. Pero ambos documentos dicen, fíjate cómo aquí todavía es más enfático el asunto de que Dios le habló. Mira, fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito, es un día bendito pues, de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual, en una visión maravillosa, mira, o esto es verdad o esto es mentira, o aquí Dios mintió en la fecha, o el mentiroso es el indio Eusebio, pero aquí dice que en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, fíjate que acá en el otro libro ya no te pone Romanos, sino Malaquías, ¿no? Amós, no hará nada, dice, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó, o aquí Dios mintió, o mintió el indio Eusebio, porque ahora manejan el 6 de abril del 26. Dice, en Arcano Oculto la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Increíble, hermanos. Es que Aarón se inventó todo esto. Él ahí estaba diciendo, quiero volver a lo que practicaba la IEC. Pero en el libro de Chávez Herrera, que es posterior, ya le quitó espiritual. Y ahí viene, mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Qué hace Sammy cuando de forma tímida sube al poder? Ese año, cuando sale ese libro, y las hojitas tenían años circulando, te menciona la bendita fecha, que no es la bendita fecha del 6 de abril que diera inicio a la restauración, sino el 18 de julio de 1943. Estos tan pesados, hermanos y amigos, han sido restaurados 2 veces. Increíble, ¿no? Te lo leo para finalizar el video. ...20 de julio de 1976... Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios para continuar la obra de restauración. Ya dijimos que Jesucristo no dijo, Elías vendrá y restaurará una parte de las cosas y su hijito lindo va a continuar con la obra de restauración, y cuando se muera su hijito lindo seguirá su nietecito lindo. No, señor, no. Pero bueno, él según viene a continuar la obra del profeta que no logró continuar, que no logró restaurar todas las cosas como decían las escrituras.
de la primitiva iglesia cristiana, ¿no? A los santos redimidos por la reconciliación otorgada en Cristo Jesús, gracia y paz del Señor sea en vuestros corazones, sintiendo todavía el aleteo espiritual, que dejara en nuestros corazones el Espíritu de Dios, como creo lo habéis sentido vosotros en vuestro lugar. Escuche esto. Al recordar en estos días pasados la conmemoración, esto se conmemoraba, dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, con el mandamiento de Hechos 22:16, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Siento el deseo de comunicaros que fuimos visitados por Dios y bla, 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 bla. Pero Sammy está recordando la conmemoración dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, que era lo que se celebraba, no el 6 de abril. Para concretar rápidamente, en la primera historia escrita por René Rentería, se ve a un Eusebio que hasta 1945 se da cuenta que es apóstol. Esto lo puedes ver en la página 233, cuyo título dice Un nuevo apóstol. En el año de 1942 fue un año difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón. Pero llegó 1943. Es decir, según este libro, Aarón Joaquín es declarado apóstol hasta 1943. Después de tener una visión, fíjate bien, te lo voy a poner aquí, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Puedes leer aquí, un nuevo apóstol. Llegó 1943 lleno de promesas y gratas esperanzas. En una visión los cielos se abrieron y miró. Miró visiones de los cielos y en concreto le dice la visión: Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate, invocando mi nombre. Se sintió transportado, etcétera, ¿no? La visión desaparece. Y empieza él a decir: había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ok, la parte que nos interesa es cuando él se bautiza, y te aclaro a todos los oyentes que este ya era el tercer bautismo, o el cuarto bautismo de Aarón o de Eusebio, donde él se autobautiza. Pero quiero que veas esto. Dice:
El hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueños tantas veces en muchas mañanas una frase que no comprendía: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente: ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia ni un símbolo de perdón de pecados. Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Escuche bien, hoy se autorizaba. Yo le puse una nota porque ahí le insertaron en la edición corregida unas frases diferentes. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable. Dios le dijo: bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido esa orden. Fíjate bien. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Pon atención a esta frase. Al saberse apóstol, o sea, él se supo apóstol hasta 1943. Más abajo dice: Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Fíjate que lo autorizan como apóstol por medio del bautismo. Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. El hermano Aarón, pon atención aquí, después de esta visión, era un enviado. ¿Cuándo? Después de esta visión. Representante, embajador, enlace y unión entre Dios y la iglesia. ¡Apóstol! ¡Qué dimensión tan profunda! ¡Qué responsabilidad! Ahora predicaría con mayor ahínco, se entregaría, etc. En pocas palabras, en 1997, Samuel Joaquín manda a escribir la historia de Aarón. Ya te leí en otro video donde el libro está autorizado. Los grandes personajes, los licenciados y los ministros de aquel entonces, pastores renombrados entre ellos, autorizaron el material. Y en este primer libro se ve a un hombre que se convierte en apóstol después de su cuarto bautismo hasta 1943. Pero la doctrina de la elección se fue modificando, fue tomando forma. Después, Samuel Joaquín desecha este libro, manda a recoger los ejemplares, pero es imposible que se pierdan 10,000 ejemplares, y yo me hice con uno de ellos.